Un par de cosas más en cuanto a los antecedentes, como para ir cerrando por capítulos, ¿no? Toda esta historia del Foro de Educación. Maestro Soler hacía referencia al Foro Mundial. Creemos unos cuantos de los que anduvimos también en el Foro Mundial en enero, que hay otra parte de todo este cuento que es previa al Foro Mundial de enero, que tiene que ver con las acciones de resistencia, ¿no? De Seattle, Génova, Cancún, toda esa parte que había tenido un anuncio extraño por allá con el levantamiento zapatista hace un montón de años contra el neoliberalismo, y que en aquel momento pareció medio loco, cuando parecía que no había otra cosa que adaptarse, ¿no? Que era la época en que estos organismos internacionales iban a definir nuestra vida y no nos quedaba más que adaptarnos. Bueno, arrancaron los zapatistas y más recientemente esas movilizaciones masivas que se lograron, creo que marcaron un momento de decir, bueno, no está todo perdido, no es todo simplemente un proceso de adaptación. En ese marco, el Foro Mundial de enero marcó ya no una acción de resistencia, de conflicto, sino una propuesta, por un lado, de construcción, es decir, bueno, vamos a ponernos al día de qué se anda pensando por ahí, qué andan construyendo otra gente, y también con otro elemento que me parece bastante interesante, que se repitió ahora en el Foro de Educación, que es algo de fiesta, ¿no? Muy brasilero también, a nosotros a veces los uruguayos somos medio duros, nos cuesta un poco, pero que vale la pena también decir, no, cuando tenemos que protestar y tirar alguna piedra, lo hacemos. Cuando tenemos que divertirnos, lo hacemos. Cuando tenemos que sentarnos a pensar, a discutir y a compartir saberes, también somos capaces de hacerlo. O como se hizo incluso en el Foro Mundial, cuando tenemos que discutir con estos señores, estamos en condiciones de hacerlo. En ese proceso yo creo que es que se inscribe también este Foro Mundial de la Educación, y se va a inscribir este segundo Foro Social Mundial, ahora a fines de enero, principios de febrero. Yo creo que vale la pena, incluso hasta pensarlo saltando las distancias, ¿no? Porque claro, uno va y se sienta ahí en el gigantiño en el estadio de básquetbol del Internacional, que es más grande que el Palacio Peñarol o que el Cilindro, y ve eso lleno de gente. Después viene acá al Uruguay, a las reuniones que hacemos en el Uruguay, a veces se deprime un poco, pero creo que hay que ser consciente también de las diferencias de números de país a país, y incluso de los pesos políticos que los países tienen. A mí me parece que no es casual tampoco que también en Uruguay se estén dando situaciones como esta, ¿no? Hoy que cuando llegamos, bueno, nos encontramos, la gente acá estaba acondicionando el local, porque anoche hubo una reunión con el tema de la guerra, y llenaron el local. Tengo idea de que ayer ADES presentaba un libro de crítica a la reforma, no sé cómo les habrá ido, pero espero al menos que les haya ido muy bien. Algunos de nosotros estuvimos la semana pasada con un seminario sobre el pensamiento de Paulo Freire, y también nos fue, pese a todas las dificultades de convocatoria, también un montón de gente. Y bueno, llegamos un sábado de mañana, que llueve, que no sé qué, y somos unos cuantos, ¿no? No estamos sentados los panelistas acá charlando entre nosotros. Creo que hay un proceso a nivel mundial de recomponer fuerzas, de repensar cosas desde otros lados, que es bienvenido y que nos alienta a todos, y me parece que vale la pena tener en mente, tener presente que estamos jugando cada uno de nosotros en la medida de sus posibilidades, de su inserción, en ese partido más global, más mundial, que se refleja en estos foros. Una segunda cuestión creo que también tiene que ver, dentro de esos antecedentes, en lo que ha sido la política del PT con respecto a educación, que el
creo que medio lamentablemente acá que somos vecinos sabemos poco. Estamos recibiendo mucha más información de España, con mucha más gente que viene, que sale carísimo traer de España para que nos desasne, nos saque del estado tribal, algunos que valen la pena de los que vienen y otros que podíamos haberlo dejado en España, y no saben, sí, ¿no? Hay de todo, hay gente que viene muy bienvenida y hay otros que podíamos haber prescindido de su presencia tranquilamente. Y estamos sobre todo prescindiendo de gente que tenemos del otro lado de la frontera, que podría ser muy fácil acceder a esas construcciones. La primera administración del PT, no sé si todo el mundo sabe, Brasil tiene un sistema educativo un poco complejo, que tienen escuelas municipales y escuelas estaduales. La primera administración del PT, que asume en Porto Alegre ya hace cerca de 12 años, se pone como objetivo fuerte, uno de sus objetivos era la educación, porque el índice de analfabetismo en la ciudad de Porto Alegre era un índice importante. No el más alto de Brasil, porque es una de las zonas de mayor integración social, de menos contradicciones, etcétera, etcétera, pero seguía siendo un índice importante. En poco más de un año consiguieron bajar el índice de analfabetismo en un 50%. Y esos no son resultados casuales, ni son resultados despreciables. En esa línea se continuó trabajando, entre otros detalles con un buen incremento salarial para los maestros de la red municipal, cosa que a los maestros de la red estadual todavía les duele, porque hoy por hoy la diferencia salarial está casi en un 50%, gana bastante más un maestro en la red municipal que en la red estadual, pero hubo un esfuerzo de eso, y hubo un esfuerzo grande también, no fue solo la inversión en salario o la inversión en construcción de escuelas, sino que hubo un esfuerzo grande en actualización, en apoyo al reciclaje docente, etcétera, etcétera. Sin duda que no libre de contradicciones, y hoy hay una discusión fuerte con toda la cuestión de los ciclos en Porto Alegre, hay una polémica fuerte a nivel del magisterio y de las diferentes autoridades políticas que tienen que ver con eso, de evaluar la política de ciclos que se implementó en la segunda administración, que hoy se está evaluando y no con mucha conformidad, pero hubo búsquedas y hubo intentos de construcción. Cuando el PT llega al gobierno del Estado, hace un esfuerzo similar, en condiciones que no son tan sencillas. Ya no es lo mismo manejar la red de escuelas de un municipio que manejar la red de escuelas de un Estado que es bastante más grande que el Uruguay, por ejemplo. Pero hay sí un esfuerzo grande, se ubica como prioridad y hay desde recursos hasta preocupación política. En este Foro Mundial de Educación, el Estado de Río Grande del Sur, asume un papel fuerte en impulsar el foro, no solo para ubicar Río Grande del Sur de cara al resto del mundo, discutir, sino para adentro. Es decir, facilitar el acceso de los maestros de los pueblos y ciudades más perdidas del estado de Río Grande del Sur a participar en el foro, poder acceder de primera mano a qué se está pensando, qué se está diciendo, qué cosas hay en la vuelta, sino que ya se había hecho antes. En el mes de mayo, por ejemplo, a mí me tocó participar en un seminario que organizó el gobierno del Estado para sus maestros, donde facilitó la llegada de grupos de maestros de escuelas de todo el Estado, les garantizó el sueldo, les dio condiciones de alojamiento, digamos, les facilitó todo lo posible a los maestros, porque decir, bueno, el Estado quiere impulsar un pensamiento nuevo, una actualización teórica, etcétera, etcétera, de los maestros, pero no los maestros que están acá en torno de
la capital del Estado, los maestros de todo el Estado. Y eso no lo hace solo con una inversión en eventos, que uno podría decir, bueno, está bien porque le reditúa políticamente, sino que lo está haciendo sistemáticamente y hay equipos de técnicos que están contratados permanentemente siguiendo el trabajo escuela por escuela en todo el Estado para repensar la educación en el conjunto del Estado de Río Grande del Sur, que es una de las cosas que surge también de la propuesta del presupuesto participativo, el orçamento participativo, donde las fuerzas vivas, como se dice acá en general, asociadas a cosas muy reaccionarias, pero digamos, la sociedad civil ha definido como una de las prioridades para el Estado el tema educativo, y bueno, el Estado lo asume y pone sus esfuerzos para que eso funcione y funcione adecuadamente. No sin contradicciones, las contradicciones existen siempre. Hubo más de un conflicto entre el sindicato de maestros y el nuevo gobierno del Estado, los hubo. Ignorar esas cosas también me parece que no nos hace bien, digamos. Ahí hubo contradicciones que se irán resolviendo, algunas más rápido, otras llevará más tiempo, pero lo interesante cuando uno va de fuera es ver que no son utopías tan extrañas pensar que pueden haber políticas asumidas en otro sentido, que se pueden hacer cosas y que se pueden hacer cosas con criterio y con sentido.